Uno de los principales temas de discusión y anuncio como oferta de campaña del presidente Lasso era la reactivación productiva como una de las prioridades de su gobierno. Para conversar sobre ello hemos invitado a Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior y Productividad, que ya tenemos en pantalla. Julio José, qué gusto, ¿qué tal? Qué gusto, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, ministro, por atendernos tan temprano. Bueno, empezar por lo primero, ministro, hay algunas cuestiones que se han ido anunciando, tomando en cuenta también la visita del presidente a México. ¿En qué estatus está el sistema de reactivación que ha propuesto el gobierno a día de hoy? Sí, mire, en términos generales, vemos que las cifras comienzan a entrar ya en una etapa de crecimiento positivo, es decir, podemos decirlo que están comenzando a entrar en una etapa verde en lugar de estar en rojo. Si lo comparamos con el peor momento de la pandemia del año pasado, es decir, si comparamos cualquier cifra con el segundo trimestre del año 2020 o incluso a septiembre del año pasado, ya comenzamos a ver que las líneas de tendencia son bastante más altas que lo peor de la pandemia. Ahora, esto obviamente significa que estamos mejor que en el peor momento de la Claro. pandemia, pero todavía tenemos que seguir recuperando niveles de crecimiento, de ventas, que sean superiores a lo que teníamos en el año 2019. En algunos sectores, efectivamente, comenzamos a ver, Fernando, que hay un crecimiento y un dinamismo que ya está superior al que teníamos en la época prepandemia, pero en el conjunto de la economía todavía hay que recuperar empleo, hay que recuperar dinamismo, ventas y demás. En exportaciones sí estamos viendo un dinamismo interesante que tiene que ver con la reactivación de la demanda global de productos, de la cadena global de abastecimiento, y esto es interesante por ese lado. Julio José, ¿cuáles son los rubros estos en los que me mencionan que ya se está llegando a los niveles prepandemia o superándolos? Sí, mira, en sectores relacionados con la agroindustria, por ejemplo, la agroexportación, ya se está superando niveles o estamos equiparando niveles del año 2019. En el sector comercial, en su conjunto también ya estamos llegando a niveles similares a los que teníamos en la prepandemia. No así sectores, por ejemplo, te pongo un sector muy específico que todavía está por debajo de lo que deberíamos recuperar, que es el sector de la construcción, sector Uh-huh. construcción, inmobiliario. Ahí tenemos todavía que falta que se mueva ese mercado. En términos generales, te pongo un dato, Fernando, que creo que es importante para ejemplificar. Se está vendiendo mensualmente, nivel de ventas mensuales del total de empresas privadas representadas por el SRI o reportadas por el SRI, está llegando a 19 mil millones de dólares mensualizados. ¿Sí? Esto si lo comparas con la prepandemia. Durante la prepandemia teníamos un promedio, ¿no es cierto?, en el año 2019 de alrededor de 18 mil millones de dólares. Sí, ya estamos llegando al nivel incluso un poquito superior, pero habrá que ver la línea de tendencia aquí en adelante, de lo que teníamos en 2019 y mucho mejor que los niveles de alrededor de 13 mil millones de dólares de ventas que tuvimos en el año de la pandemia. Recordemos también, Fernando, que el nivel de caída del PIB, de la actividad económica, en ese segundo trimestre fatídico del año pasado fue de menos 12,5%. Nunca el Ecuador había tenido una caída de la actividad económica tan fuerte como la del año anterior, ¿no? Bien, y es curioso que menciones la agroindustria porque, bueno, hoy tenemos paralizados varios sectores del agro y la apuesta, al menos a nivel de discurso de la ministra Tangivera, ha sido justamente ofrecer, fortalecer el sector agroindustrial o tecnificar el sector del agro. ¿Cómo acompañan esas negociaciones ustedes desde el ministerio que presides? Sí, muy importante, Fernando. Si es que hay algún tema que nosotros tenemos absolutamente claro, es que el presente y el futuro del Ecuador es la agroindustria. Es decir, este es un país que tiene que entrar en la época de los agronegocios, es decir, tenemos que ir escalando en las cadenas de valor y tenemos también que hacer que los productos que ya tenemos hoy por hoy, no inventarnos nada, sino llevarlos a otro nivel. ¿A qué nivel significa eso? Primero, del punto de vista de exportaciones, por ejemplo, lo que tenemos que lograr es que esos productos entren más y mejor a otros países, que podamos vender el doble, el triple de banano, de camarón, de cacao, de café, de chocolate, comenzar en algún momento incluso a pensar en exportar en arroz de forma adecuada, comenzar a exportar leche
y derivados de esos lácteos. Hoy por hoy tenemos unos encadenamientos que no permiten hacer eso porque básicamente los costos de producción y la competitividad en su conjunto de los sectores agroindustriales no ha sido bien trabajada. Hay que recordar, Fernando, y esto es muy claro para quienes siguen el proceso de desarrollo del Ecuador de las últimas 25 años, 25 años, últimas 2 décadas, pues básicamente que hemos tratado de enfocarnos en cosas para las cuales no somos tan buenos y que pensamos que el modelo de Singapur o el modelo de Silicon Valley o el modelo de Corea era el que teníamos que seguir en el Ecuador. El Ecuador tiene que seguir un modelo ecuatoriano, basado en las ventajas competitivas y naturales que tenemos y esas llevar al siguiente nivel. Y esto es agroindustria, ¿no? Y agronegocios. Disculpa de que pase al plano político, pero ese modelo que ustedes proponen está recogido en la propuesta, en la proforma presupuestaria que a todas luces parece ser que le va a ser devuelta. A ver, en el tema de la proforma presupuestaria no está recogido todavía este modelo de desarrollo, Fernando. ¿Por qué? Porque esta es una proforma prorrogada, es decir, ya se ha consumido buena parte del año, se presenta ahora prácticamente en el último trimestre del año, y lo que significa esto es que ya básicamente recoge todo lo del gobierno anterior. Entonces, ¿dónde se va a ver el sabor, digamos, y el sentir de este nuevo gobierno en términos de la propuesta? Exactamente, se la va a ver en octubre. Y también, ¿no es cierto?, en la propuesta del plan de desarrollo económico integral que se está trabajando y que ya dentro de poco tendrá que ser propuesto. ¿Ya? ¿Qué suceda con esa proforma? Yo te diría, Fernando, si es que queremos realmente caminar hacia la reactivación, lo que uno esperaría es que la Asamblea primero apruebe esta proforma, porque además es un tema de ley, había que hacerlo, no hay mucho tiempo y simplemente es un tema de forma prácticamente. Y después en adelante, claro, ya en octubre tendrá que venir la proforma para el próximo año, el presupuesto, las leyes que se está pensando enviar a la Asamblea, y ahí sí que tendremos una discusión mucho más amplia y ojalá sea, digamos, en términos políticos sin duda en la Asamblea, pero con una visión técnica de país de cómo podemos avanzar la recuperación económica de corto y de largo plazo, ¿no? Las críticas a esta proforma se concentran también en un tema, y es que no responde a un plan nacional de desarrollo y que el gobierno aún no presenta su plan nacional de desarrollo. ¿Están trabajando en ello? ¿Están incorporando temas como la reactivación productiva en el plan de estos 4 años? Sí, sin duda. Estamos trabajando en un plan que el presidente lo ha denominado, y lo puedo comentar públicamente, Fernando, porque ya lo ha dicho, es la ley de oportunidades o el plan económico de las oportunidades. No es solamente una reforma tributaria, ¿no?, que tiene que haber una reforma tributaria sin ninguna duda y se la está trabajando. Tiene que haber una reforma laboral sin duda y se la está trabajando y hay varios elementos ahí, pero tiene que haber también toda una reforma en otras carteras de Estado. Por ejemplo, en la mía, tenemos que pensar cómo logramos hacer para traer más inversiones. Hay una propuesta que tengo yo, que la estoy haciendo al presidente, de poder trabajar en una reforma de zonas francas, en unas reformas para traer más inversiones a través de reformas al Código de la Producción, al COPSI. Nos reunimos hace 2 días también con varios ministros y el presidente para presentar reformas en temas medioambientales, en temas de telecomunicaciones, en temas de vivienda y obviamente en todos los temas que tienen que ver con competitividad en su conjunto. Así que creo que, Fernando, vamos a ver una propuesta, ¿no es cierto?, en los próximos días, semanas, ¿no?, cuando ya se decida el frente político enviar estas propuestas, pues comenzaremos a ver un tema que es mucho más integral y que de llegar a avanzar, digamos, en la Asamblea, nos permitirá también sentar las bases muy fuertes del trabajo que queremos hacer, ¿no? Pero ¿por qué la demora, ministro? Es decir, estos temas fueron el caballo de batalla durante la campaña, iban liderando el discurso del presidente y su propuesta. ¿Por qué hoy estamos a 3 meses de haber asumido el gobierno, 3 meses y moneda de haber asumido el gobierno y todavía no tenemos en blanco y negro un plan concreto? Mira, porque creo que nos hemos dedicado a tomar acciones inmediatas para la recuperación de la actividad económica, ¿no? En estos 100 primeros días. Es decir, el objetivo primordial era evidentemente el tema de vacunación, y mientras avanzábamos con el tema de vacunación, que no es menor, la meta se cumplió, estamos avanzando. El día de hoy hay, digamos, el cierre justamente de todo este periodo de los 100 primeros días que se han logrado, ver cuáles son las metas, evaluar.
y demás. Y en el tema productivo era esencial poder avanzar con varios temas que lo hemos hecho durante estos primeros días, que por ejemplo tienen que ver con temas de reducciones arancelarias tremendamente importantes, Fernando, como tú la habrás podido ver, y se ha notado ya en la economía estas reducciones de precios en varias materias primas, insumos y bienes de capital, muy importante para la industria. O como por ejemplo retomar negociaciones tan importantes como los de Estados Unidos, como con México, Alianza del Pacífico, que seguramente las comentaremos. Y en el resto de carteras, yo te diría, seguramente tu pregunta va por el lado del tema económico, ¿no es cierto? Puntualmente, ¿qué ha pasado con la reforma tributaria y el tema laboral? Pues bueno, es muy importante hacer que tengamos las contactos, digamos, la socialización, como se dice esto normalmente, suficiente para poder entender que los tiempos políticos tienen que jugar a favor también de poder enviar unas reformas que sean integrales, porque evidentemente hoy por hoy, con el alto capital político que tiene el presidente Lasso, pues podemos mandar una serie de reformas que quizás antes no hubiesen sido posibles, y más adelante tampoco lo van a hacer, así que hay que pensar un poco desde el punto de vista de estrategia, y creo yo que estamos dentro del plazo adecuado para poder hacer todas esas reformas. Y justamente en esa senda ya se han reunido con algunos gremios, con agrupaciones de empresarios. ¿Cuáles son los principales pedidos, las urgencias más inmediatas que han recibido ustedes? A ver, durante los 100 primeros días, yo te diría que el primer mes de gobierno, mes y medio, la urgencia era reabramos la economía, ¿no? Yo estuve visitando varias fábricas durante estos 3 meses iniciales, estos 100 primeros días, y es increíble, Fernando, la cantidad de stock guardado que tenían las fábricas, ¿no? Y estoy diciendo todo tipo de fábricas, es decir, por ejemplo... Represado de todo el año de pandemia. Fábrica... De todo el año de pandemia. Estuve en algunas fábricas de zapatos, te digo, de botas, etcétera, porque como no había, hay colegio, como no había escuela, no había universidades, y la gente todavía estaba en teletrabajo, pues estaban represados ahí. Fábricas de lácteos, y esto incide en la demanda de consumo y de productos del agro. Y tú me mencionabas el tema del arroz, el tema de la leche, el tema del ganado. Ese es el problema de la pandemia, porque como hay menos demanda y la oferta sigue creciendo, pues evidentemente no hay dónde estoquear ese tipo de productos y el precio comienza a caer a nivel interno. Y el gran problema que tenemos es que no es solo un tema del Ecuador. El Ecuador está caminando a la reactivación y estamos avanzando rápido, digamos, hacia abrir la economía. Pero fíjate tú, Colombia, Perú y otros países de América Latina a los cuales nosotros podemos exportar productos, todavía no está muy fácil el reabrir las fronteras. Todavía con Colombia y con Perú hay una problemática que estamos tratando de solucionarla ahí, ¿no? Justamente por ahí iba. ¿Cómo van a sortear estas trabas que todavía digamos, la pandemia o los efectos de la pospandemia están poniendo para la circulación de personas y productos, por ejemplo, ahora en el nuevo acuerdo con México? Sí, mira, a ver, en términos generales, sabemos que el proceso de vacunación, y esto ya es un dato, es un hecho, ¿no es cierto? El proceso de vacunación en el Ecuador ha avanzado tan bien que les hemos superado a varios países de la región que todavía están con cuarentenas, todavía están con cierres y demás. Te pongo el caso puntual de nuestros dos vecinos, Colombia y Perú, les hemos superado en vacunación y eso ha hecho que nosotros querramos abrir la economía más rápido y les hemos pedido a las autoridades del Perú y de Colombia que nos abran las fronteras para poder comerciar más rápido. Pero ellos tienen una problemática de COVID, nosotros hemos dicho, bueno, podemos incluso vacunar a gente en la frontera y hagámoslo en forma conjunta para que se reactive este tema. Con México hay una problemática, digamos, en dos vías. Primero, los temas comerciales, que son los que caen sobre mi cartera, y segundo, los temas de migración. ¿Qué es lo que pasó con México? Nosotros viajamos, como tú viste, Fernando, hace 2 semanas y media con el presidente de la República y el canciller para tratar de encontrar salidas justamente a los temas de la migración y de la informalidad en los viajes. ¿Qué es lo que me compete a mí decir? Que yo lo que quisiera ver es en el muy corto plazo que nos quiten nuevamente la visa, que podamos volver a viajar por turismo, por negocios a México y los mexicanos también vengan acá sin ningún problema. Pero, ojo, esto también tiene que ver con un tema social, un tema económico también de reactivación que tiene que ver con la migración tan grande que ha habido específicamente hacia México, ¿no? Y por eso es que necesitamos abrir la economía, reactivarnos, más acuerdos, más bajar costos de producción para que esa gente se quede en el Ecuador y que haya más oportunidades. Para eso es la ley de oportunidades que vamos a proponer en las próximas semanas y meses. Y en el tránsito de esos acuerdos, ¿cómo proteger la industria nacional? Justamente ese productor nacional que tiene embodegados sus zapatos durante un año. Por supuesto, Fernando, un tema que es muy claro. Los acuerdos comerciales, todos de ellos, los acuerdos comerciales tienen grandes oportunidades y tienen lo que llamamos sensibilidades internas.
hay que equilibrar la una con la otra, porque claro, nosotros queremos decir a los países, oye, yo te quiero meter todos mis productos en tu mercado, pero no quiero que me metas nada a mí porque entonces yo lo que quiero es protegerme y demás. Hay que encontrar un nivel medio. Y ese nivel medio se da con lo que llamamos canastas de desgravación arancelarias, que en el caso de México las tenemos absolutamente claras cuáles son y además consensuadas incluso con los diferentes sectores productivos. Y ahora lo que he pedido yo a mi equipo de negociación de los acuerdos comerciales en conjunto es que armemos lo que llamamos la mesa del cuarto adjunto. Es decir, es una mesa de trabajo con empresarios, con gremios, para que en cada acuerdo comercial que estamos pensando negociar o que ya estamos negociando, el sector privado esté absolutamente enterado de todo lo que vamos a hacer, ¿no? Para que puedan también prepararse. Y que funcionan casi permanentemente de forma paralela a la activación de estos acuerdos. Yo recuerdo que se instalaron varias de estas mesas cuando se hacían las negociaciones primarias por el TLC en tiempos de Gutiérrez y de Palacios. 2004, 2005. 2004, 2005. Y también en la Unión Europea también se hizo esto. Es una práctica normal, no se había activado en el gobierno anterior formalmente. Ahora te cuento, el día lunes estoy firmando yo un acuerdo, un decreto ministerial para formalizarlo, digamos, ¿no? No solo quiero hacerlo, sino que quede formalizado que vamos a hacer estas mesas de trabajo, ¿no? ¿Y estarán integradas por representantes del sector privado, pero un sector privado democratizado, ¿no? O solamente grandes representantes de las cámaras y las grandes empresas? No, mira, en la mesa de trabajo para los temas comerciales y en competitividad, en desarrollo, en productividad, tienen que estar todos los sectores. Evidentemente tendremos limitaciones en términos de ciertas mesas en las cuales los representantes de los diferentes sectores tienen que estar, pero hay algo importante, Fernando. Yo he transformado ahora con todo mi equipo de trabajo en el ministerio lo que son las coordinaciones zonales. Tú sabes que normalmente las coordinaciones zonales de un ministerio son tomadas por gente política, ¿no? Del partido, etcétera y demás, son cuotas políticas. Bueno, no hay nada de eso en este ministerio. Todas las coordinaciones zonales que tenemos a lo largo y ancho del país son personas técnicas que conocen de desarrollo local y que están recibiendo la información de las diferentes provincias, ciudades a las cuales por el día a día no podemos llegar inmediatamente. Son esos nuestros ojos y nuestra voz en el territorio y que hablan con artesanos, hablan con asociaciones más pequeñas, hablan con pesqueros, hablan con camaroneros, de todo tamaño, hablan con industria en el sur y en el norte del país, y eso nos transmiten a nosotros en reuniones que tenemos cada 2 semanas y me permite a mí también estar al día, más allá de que hacemos visita al territorio y demás, y ahí logro tener todas esas sensibilidades y demás. Pero el compromiso es transparencia total y además incorporación e inclusión de la voz de todos los sectores productivos, no solo la gran empresa, sino también de las otras cadenas productivas hacia abajo también. Muy interesante, ojalá así sea. Julio José, debemos ir terminando, pero hay un tema que no quiero dejar pasar de esta conversación y es el tema de la pesca incidental de tiburón que tanta discusión ha tenido, incluso en este espacio en las últimas semanas. ¿Cómo hacer para que tenga una debida reglamentación? Hace 1 año y medio espera, durmiendo el sueño de los justos, tener una reglamentación que permita realmente saber cuál es la incidencia de valga la redundancia, de la pesca incidental en el mercado. ¿Por qué los números se elevan tanto en cuanto a incautaciones de toneladas de aletas de tiburón ecuatoriana en los mares del mundo? Sí, Fernando, este es un tema tremendamente importante. Primero, déjeme ser muy claro, ¿no es cierto?, con respecto al tema. La pesca en el Ecuador, el sector pesquero en el Ecuador, el sector formal de pesca en el Ecuador, es un sector que está comprometido con no pescar especies, ¿no es cierto?, que están prohibidas, de hecho, como el atún, o peor, especies como tortugas y otros tipos de anfibios o de peces que están protegidos. Lo que hacen los pescadores es salir a pescar, salir a faenar. Y claro, hay metodologías y métodos, ¿no es cierto?, de pesca que pueden generar cierta incidencia y accidentes, digamos, en los cuales puede verse involucrado, por ejemplo, un tiburón que, como digo, está prohibido. Hay observadores en los barcos, sobre todo industriales del Ecuador, observadores de la FAO incluso, que ven si es que se queda atrapado, por ejemplo, un tiburón en las redes, se lo regresa inmediatamente al mar. Pero coincidiendo contigo, Fernando, y con la opinión pública en términos generales, tenemos que hacer algo más, algo adicional para proteger, ¿no es cierto?, a las especies que están prohibidas su pesca y que no son parte de la cadena productiva, de cadena normal de pesca. ¿Qué estamos haciendo de este ministerio? Estamos preparando ya en este mismo momento algunos cambios a los reglamentos de pesca para que quede mucho más claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y la carga de demostrar... Sí, dígame.
y la carga de demostrar la incidentalidad realmente, porque, digamos, se denuncia mucho que como la incidentalidad no se exige una demostración de esa incidentalidad, pues bueno, lo que hacen es los grandes buques pesqueros, no siquiera los pescadores artesanales, los grandes buques atuneros van a zonas donde saben que encontrarán tiburón y lo podrán hacer pasar por incidental en puerto. No, Fernando, en el caso específico de los grandes buques, por ejemplo, ellos tienen dentro del barco inspectores internacionales, inspectores puestos no por el Ecuador, puestos por la FAO, ¿cierto? Y por la Digimare. Entonces, estos barcos pesqueros prácticamente es imposible que puedan tener los números de captura incidental que estamos viendo en otros niveles. Donde tenemos que tener más cuidado es en ciertos tipos de pesca que pueden hacer que el arte de pesca que se utiliza, que es un arte más pasivo, digamos, ¿no es cierto?, en el cual pueden quedar enganchados algunos tiburones y demás, pues esos son los que tenemos que corregir. Ya tenemos un plan de acción y tenemos que hacerlo. Hemos venido trabajando con nuestro viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, sobre esto. Le propusimos algo ya a los sectores para poder socializar inmediatamente el tema y creo que vamos a llegar a un acuerdo inmediato sobre algo que va a ser muy importante sobre este tema, ¿no? Porque, a ver, Fernando, ¿quién tiene más interés que defender a su sector y dar la transparencia? Es el propio sector pesquero. Recordemos, Fernando, un tema y con eso cierro esta parte. Estamos con una tarjeta amarilla de la Unión Europea justamente por la falta de trazabilidad en el proceso y sobre todo por la incapacidad del gobierno, ¿no es cierto?, de hacer los controles de pesca para que todo sea normal, para que todo sea bien y no hay estos tipos de incidentalidades. Tenemos un plan de acción. Tenemos de aquí a dentro de un año para poder salir de esa tarjeta amarilla y la FAO y la Digimare y la Unión Europea nos están todo el tiempo controlando para poder avanzar. Así que creo que vamos a encontrar algún mecanismo regulatorio que nos permita avanzar sobre esto porque es en el interés de todos que evidentemente protejamos a las especies como los tiburones, que de hecho en el Ecuador tenemos unas leyes más restrictivas que no permiten la pesca de tiburón. En otros países sí se permite, pero en el Ecuador creemos que no es necesario pescar tiburón, no es parte de lo que hace la industria formal en el Ecuador. Y sobre todo porque nos indignamos cuando vemos que se acercan buques chinos, pero no tenemos la capacidad hasta hoy de controlar los nuestros propios. Bueno, porque además toda la flota internacional que se acerca, bueno, este año ventajosamente no se acercó mucho a Galápagos ni al mar territorial, se mantuvieron más lejos, lo que hace es pescar calamar gigante, ¿no? Eso es lo que ellos vienen a pescar. Claro que evidentemente, seguramente dentro de toda esta pesca de calamar gigante habrá algunas incidentalidades, pero es una flota tan grande, tan gigantesca que se va por todos los parajes del mundo y que termina cerca del Ecuador. Ventajosamente este año no se ha acercado y sí es un tema el que estamos constante vigilancia porque lo que queremos es proteger, ¿no es cierto?, todo el ecosistema marino ecuatoriano y otra vez, está en el mejor interés del sector pesquero ecuatoriano formal el poder avanzar con todos aquellos temas que son tan importantes en términos de conservación. No solo conservación del mar territorial y de las especies, sino también conservación de los temas relacionados con la Reserva Marina de Galápagos, que para nosotros es una joya, ¿no? Es una joya no solo ambiental, sino una joya de la Reserva Marina donde se puede pescar, ¿no es cierto?, con muchas limitaciones, pero sobre todo teniendo en cuenta aquellos elementos que nos permiten preservar la joya que tenemos de la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Así que en eso estamos comprometidos, Fernando. Controlamos una joya de la humanidad, sin ninguna duda. Julio José, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Fernando. Te agradezco mucho por la invitación. Quizás un mensaje último. El día de hoy estamos ya cerrando esta campaña, este objetivo primordial del gobierno de los 100 primeros días y 9 millones de vacunados, ya la meta ha sido superada. Decirles a todos ustedes que si es que a quien nos escuchan, a ti, Fernando, a todo el Ecuador, si es que nos ponemos en el empeño de hacer lo mismo que hicimos entre los ciudadanos, la academia, la empresa privada, el gobierno con la vacunación y lo aplicamos a la reactivación productiva, a la competitividad, a los temas de pesca, todo lo que estamos conversando, sin duda que de aquí en adelante podemos tener un país muy diferente. Así que el llamado es, sigamos avanzando por esa vía. Cierto que va a haber discrepancias, cierto que va a haber llamados de lado y lado en algún momento y pugnas, pero si nos ponemos el objetivo de sacar adelante, de reactivar al país, en estos 4 años podemos tener un Ecuador muy diferente. Ojalá que sea así, Fernando. Muchas gracias. Las urgencias y los objetivos son comunes, sin ningún lugar a dudas. Muchas gracias, ministro. Gracias. Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior y Productividad, con quien hablábamos de los procesos de reactivación productiva en el Ecuador.